Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Perlas del Cielo. La perla de hoy está en el libro de los Salmos, capítulo 20, versos del 1 al 5, y dice así: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección, que Dios te envíe su ayuda desde su santuario, que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén, que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor, que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria y alabando a nuestro Dios haremos ondear las banderas, que Dios te conceda todo lo que pidas. Mire, estos versículos son tan bonitos, oiga. Yo alguna vez los dirigí a la iglesia porque son tan bonitos. Y lo he escuchado también en otras oportunidades, en otros espacios, porque son tan bonitos, pero no tienen nada que ver con la iglesia. Y aquí es donde viene el conflicto entre la exégesis, que es el análisis científico de un texto, en este caso la Biblia, y los teólogos o la teología, que quieren tomar frases de la Biblia y hacer una reflexión en función de eso, ignorando herramientas o elementos del exégesis, del análisis, ¿no? Estas palabras no son para la iglesia, estas palabras están dirigidas para el rey, ¿ya? El rey de Israel, el rey que él ha elegido, son palabras para el rey, no para la iglesia. Entonces, cuando nosotros sacamos estos versículos fuera de su contexto, comenzamos a prometer un poco tototón de cosas, ¿no? De que Dios te va a dar lo que tú pides, de que Dios te va a enviar ayuda, y uno se genera una expectativa de cómo es la ayuda de Dios. Y terminamos creyendo, pensando que Dios tiene que ayudarme desde mi punto de vista, desde lo que yo considero necesito. Nos lleva a creer que ese respaldo de Dios tiene que ver con aquello que yo considero es respaldo. Entonces olvidamos completamente la voluntad soberana de Dios, olvidamos completamente que Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro, que Dios sabe, dirá la palabra de Dios, sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Entonces ignoramos todo eso y tomamos estos versos muy bonitos, en este caso del Salmos 20, teologizamos, los compartimos a la iglesia y vendemos cosas que no son reales. Y discúlpenme el término vender, no quiero incomodar a nadie. Ofrecemos cosas que no son reales, sería lo más correcto. Y de ahí es cuando vienen crisis de fe. Porque uno dice, ¿cómo? Yo esperé que Dios me ayudara en esto, pero recibí otro tipo de ayuda o no recibí ayuda alguna. Yo esperaba apoyo, pero me pasó esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Vienen las crisis de fe. Obviamente estas crisis de fe no las hacemos públicas. Ni siquiera responsabilizamos al discurso que se ofreció en algún momento. ¿Saben a quién responsabilizamos? Al diablo. Todo es culpa del diablo. Todo es culpa del diablo. Es increíble. Satanás carga con todo lo que es y lo que no es. En lugar de asumir nuestro error de que nos gustaron estos versículos, nos emocionamos y con una buena intención, quiero pensar, los compartimos con los demás. Pero fuimos presa de nuestras emociones, fuimos presa de lo que generó estas palabras tan lindas que leímos. Porque nos generan cosas bonitas. ¿A quién no le va a gustar leer de que Dios va a conceder todo lo que uno pida? De que Dios va a hacer realidad todo lo que yo piense hacer. ¡Increíble! Pero estas palabras no son para la iglesia. De ahí usted puede pensar en otros versículos, pero pastor, la Biblia dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Créalo que hay una explicación, pero partiendo del exégesis. El problema es que no hacemos exégesis, no analizamos, no escudriñamos el texto. Simplemente nos emocionamos por lo que el texto nos genera. Y eso es muy complicado, porque como los seres humanos somos diferentes,
venimos de diferentes culturas, diferente tradición. El texto nos va a generar muchas cosas distintas. Y cuando compartimos esas cosas distintas con los demás, podemos correr el riesgo de generar una crisis de fe en algún momento indicado. Por eso debiéramos aterrizar costumbres, tradiciones, pensamientos a lo que la exégesis arroja, lo que el análisis académico arroja, aterrizar todo lo que sentimos, toda emoción, a lo que el texto nos dice, acercarnos lo más que podamos a su sentido original, porque los textos originales o los escritos originales de la Biblia no existen, solamente existen copias de copias de copias. Entonces, la exégesis nos ayuda a acercarnos lo más posible al sentido original y debiéramos hacer ese ejercicio para poder aterrizar toda emoción, todo pensamiento, toda teología, aterrizarla a lo que el texto bíblico dice. Esto ha sido la perla del día de hoy. Nos veremos el día de mañana con más perlas del cielo. Dios te bendiga.